Celestial, te damos gracias, Señor, por este lugar, Señor, por esta oportunidad que me das, Señor, de impartir tu palabra, Señor. Es un privilegio, Señor, servir, Señor, como un instrumento útil a tus manos, Señor amado. Te pido, Señor, que seas tú, Señor, dirigiendo cada palabra, cada pensamiento, Señor, que salga a partir del tema que vamos a tratar, Señor. Ponemos en tus manos este momento, esta hora, Señor, para que seas tú tomando el control de los corazones de cada uno de mis hermanos, Señor. Reprende toda, toda intervención, Señor, del enemigo, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Nos sentamos, por favor, vamos a tomar nuestro puesto. Y bueno, antes de empezar con el tema del día de hoy, quiero invitarles a que reflexionemos, a que pensemos, a que hagamos una introspección sobre cómo están nuestras vestiduras delante del Señor, cómo está nuestro corazón. Si el Señor Jesucristo viniera en este momento, ¿cómo estamos? Si estamos realmente preparados, si o si en nosotros mora alguna raíz de amargura, de pecado. Entonces quiero que analicemos por un momento cada uno ahí en su privacidad, ¿cierto? Cuando el Señor habla de que viene por un pueblo sin mancha, ¿cierto? Sin mancha y apartado, yo me lo imagino como cuando uno se pone un vestido blanco, ¿amén? Entonces las hermanas cuando nos ponemos un vestido blanco divino, pues primero miramos, antes de ponernos, miramos el día, ¿cierto? Que no vaya a llover, que no nos toque caminar mucho, que de pronto con la sombrilla no se nos vaya a mojar, que si nos vamos a tomar un chocolatico en la mañana antes de venir a la iglesia, pues que no me vaya a chorrear. Y lo mismo los hombres, cuando se ponen una camisa blanca, tienen cuidado, si el niño pasa corriendo, no, que se me tira el café encima, y se nos ensucia. Pasa con los tenis. En algún momento de mi vida tuve unos tenis blancos como de tela, muy bonitos que me gustaban, y yo antes de ponérmelos miraba al cielo, que no fuera a llover o si no, se me dañaba los tenis blancos. Entonces yo me imagino que cuando el Señor dice, o sé que cuando el Señor dice que viene por una iglesia sin manchas, ¿cómo es? Que Él viene por una iglesia que tenga un vestido blanco, sin manchas de chocolate, de café, de barro cuando caminamos, ¿cierto? Entonces, asimismo, quiero que pensemos si en este momento nosotros tenemos ese vestido o esa camisa, esas vestiduras blancas limpias, o si hay por ahí una manchita, ¿cierto? Cuando nos colocamos una prenda blanca tenemos que ser muy cuidadosos para no ensuciarla, y asimismo tenemos que ser como cristianos, como hijos de Dios, caminar siempre con ese cuidado de que no se nos manchen las vestiduras, ¿cierto? Por alguna razón nosotros tendemos como seres humanos y en nuestra carne a categorizar los pecados. Entonces decimos que hay unos pecados grandes y hay unos pecados pequeños. Entonces, la fornicación, el adulterio, uy, son pecados terribles, el robar, pecados terribles, pero el enojo no, ¿cierto? Porque como es algo interior, entonces ya yo me enojo, soy de mal genio y soy así. Y como ya la conciencia está acostumbrada a que mi carne reacciona de cierta manera, pues simplemente no hay remordimiento. Diferente, así caemos en adulterio. Está obviamente el remordimiento, el Señor, el señalamiento, el tener que confesar al pastor, al Señor, a nuestra pareja que se cometió adulterio, ¿cierto? Es terrible el pecado, robar lo mismo, pero aquellos pecados que son íntimos, por decirlo así, porque el Señor lo sabe todo, o sea, para Él no hay nada privado, sino que para Él todo es público, y hay ciertas cosas que son privadas de nosotros que las dejamos correr, que las dejamos ahí hacer nido, y pasa en la iglesia, en la congregación, pasa en el matrimonio, pasa en nuestra vida laboral y pasa en nuestra relación con el Señor, ¿cierto? Entonces, digamos, por ejemplo, el no manejar adecuadamente nuestra lengua, es decir, mmm, valga la redundancia, decir palabras ociosas, no pensar para hablar, echar sátiras, indirectas, hacer mal, sentir mal el otro, esos son pequeños pecados, ¿cierto? Recordemos que en Mateo 12:36 dice más, os yo digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta el día del juicio,
porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Entonces el Señor nos invita a tener cuidado con nuestra lengua. Entonces, a veces nos preocupamos más por esos grandes problemas que por los pequeños. Y hoy vamos a hablar sobre esos pequeños pecados y esos pequeños, bueno, pecaditos, por decirlo así, que para nosotros no tiene tanta importancia porque mi hermana Jacqueline no sabe esos pecados de mí, por ejemplo. La hermana Blanca, mi suegra, tampoco ella sabe porque ella no vive conmigo en intimidad. Pero mi esposo tal vez sí sabe esos pecados íntimos, ¿cierto? Y yo se los de él. Y así en las diferentes familias que manejan dinámicas de convivencia diferentes. Amén. Amén. Bueno. Entonces, hay tantas cosas en la vida cristiana que a veces no le tomamos importancia y que realmente merecen de nuestra atención, porque si nos descuidamos, eso nos van alejando y enfriando de la relación con el Señor. Y sin más preámbulos, mis queridos hermanos, hoy vamos a estudiar vamos a hacer la enseñanza bajo el título de Detecta y atrapa las pequeñas zorras que dañan tu viñedo. Amén. Amén, aleluya. Entonces, vamos a leer la palabra, nos ponemos de pie por reverencia a la palabra santa de nuestro Señor y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en Cantares 2:15. Cantares 2:15, el que lo encuentre me confirma con un amén, con un aleluya. Vamos a alabar al Señor. Amén. Y en amén, aleluya. Y vamos a cantar todos a una sola voz. Amén. Casadnos 2:15. Amén. Casadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. Amén. Aleluya. Puedes tomar su asiento, perdón. Y para ahondar en el tema, vamos a mirar qué son las zorras, ¿cierto? Las zorras son animales astutos y solitarios. Las zorras son pequeños animalitos que se alimentan de roedores, especialmente de frutas, que se meten en los viñedos y se comen el fruto, echando a perder la cosecha. Por ser pequeños, se meten por cualquier agujero, son ágiles, astutos, lo cual hace que sean difíciles de detectar. Entonces, acá vamos en, en la palabra, vamos a hablar, de acuerdo a la palabra, vamos a hablar de las pequeñas zorras que equivalen a aquellos pequeños problemas. Amén. Entonces, eh, el escritor de Cantares nos aconseja que hay pequeñas cosas, pequeñas zorras en nuestra vida que se van metiendo sigilosamente. Estas zorras son ataques del enemigo, son dardos del enemigo, ¿cierto? Las zorras es el enemigo, valga la redundancia, que nos acecha todo el tiempo, mirando cómo es que se va a meter a nuestra viña. ¿Qué es nuestra viña? Nuestro matrimonio, ¿cierto? Nuestra comunión con Dios. Esa es nuestra viña. En la palabra dice que nosotros debemos de dar fruto, ¿cierto? Y fruto bueno. Amén. Amén. Entonces, estas insignificantes zorras pequeñas, como lo deja leer la palabra, por ejemplo, a la hora afecta nuestra relación con el Señor cuando dejamos de leer la Biblia a orar porque estamos cansados, ¿cierto? Entonces, hoy no la voy a leer. Antes la leía media hora, ahorita la leo 2 minutos, 5 minutos, ¿cierto? Entonces ahí poco a poco esas zorras se nos van metiendo y nosotros vamos justificando, porque igual somos cristianos, seguimos congregándonos, pero no estamos obedeciendo al Señor, que es leer la palabra del Señor todos los días, tener esa comunión diaria. Entonces, cuando vamos disminuyéndolo a nuestro tiempo de oración y lectura de la palabra y estudio, pues obviamente esas horas se van anidando y no nos damos cuenta. Los agricultores, yo estudiaba y bueno, los agricultores siembran sus viñas y pues obviamente andan pendiente de las zorras grandes que se dejan ver. En este caso son los pecados grandes, ¿cierto? En este caso, digamos, el adulterio para los matrimonios, eh, el robar, por ejemplo. Entonces, claro, los agricultores eh, a simple vista, pues están pendientes y si ven una zorra grande, pues la espantan, se van, mejor dicho, llaman a los empleados y vamos a echar esta zorra que nos va a dañar los viñedos. Pero cuando son zorras pequeñitas, como son pequeñitas y ágiles, entonces ellas se meten por donde el huequito que menos piense, si está cercado el viñedo, ellos
hacen huecos por el piso y llegan al viñedo. Entonces, no solo se comen el fruto, sino que dañan la raíz, porque como son tan pequeñitas, al subirse pues destrozan todo. Entonces, las grandes solo se comen el fruto, pero las pequeñas son las más peligrosas porque en el momento menos pensado, pues al agricultor se queda sin el fruto. Amén. Entonces, hoy es un día para que seamos sinceros con nosotros mismos y que le pidamos al Espíritu Santo que pueda sacar a flote todas esas pequeñas zorras que han traído dificultades a nuestra vida espiritual, ¿cierto? Recordemos que las pequeñas zorras las usa el enemigo para alejarnos de él. Amén. Listo. La única forma de detectar y atrapar estas zorras es teniendo la suficiente humildad para reconocer los pequeños errores que a veces estamos cometiendo para tratar de no cometer. Amén. ¿Cuántas veces hemos dejado entrar a nuestra vida o cuántos de nosotros tenemos esas zorras pequeñas que hoy por hoy están siendo consecuencias muy graves, digamos, en el matrimonio o de pronto en nuestra relación con el Señor? Entonces está como la historia o digamos que en este caso como el noviazgo. Cuando nos estamos conociendo con nuestra pareja, todo es un nido de amor, todo es hermoso, todo es perfecto. Estamos mirando que sí, que no. Y resulta que viene un hermano y nos dice, hermana, pilas con el hermano, porque el hermano a veces se pone de mal genio y el hermano a veces grita. Entonces, pilas, órele al Señor y no. Entonces la hermana dice, no, no, eso, el Señor cambia, Él por mí cambia porque me ama y entonces Él no lo va a hacer en el matrimonio. Esto parece una historia de otro país, pero no pasa aquí. ¿Amén? Y entonces resulta que se casan y esa pequeña zorra empieza a relucir. Entonces tienen, todo es color de rosa y llega la primera discusión y el varón sube la voz un poquito. Entonces ya uno, o sea, la novia, no porque le estoy hablando de mi caso, dice, empieza a pensar, a recordar el comentario que le hizo la hermana. Ay, mira eso. Y bueno, esa está la discusión. Voy a los 2 años, 6 meses, puede ser la otra discusión y ahorita ya no sube la voz, sino que grita, o sea, ya los vecinos dicen, ay, miran los vecinos cristianos, los evangélicos, se les metió el enemigo. Entonces empieza la gritería y entonces eso es un ejemplo de lo que pasa con muchos aspectos de nuestra vida. Entonces empieza esa zorra a crecer. Entonces son zorritas pequeñas que salen de vez en cuando, pero cuando salen lastiman, ¿cierto? Y se esconde la zorra, porque ya no la vemos más, se puede solucionar el problema y entonces otra vez estoy enamorada, pero otra vez vuelve a ser. ¿Y cuántos sabemos, hermanos, que hoy por hoy muchos matrimonios se han acabado por eso, por la gritería, porque ya esa zorra va creciendo tanto que llegan a los golpes, ya hoy por hoy vemos feminicidio por todo lado. Yo sé que muchos casos que se han presentado hoy de feminicidios eran el amor de sus vidas, de esas mujeres. Amén. Lo mismo los celos, ¿cierto? Entonces el celo, el celular, ¿con quién estás hablando? Y uno, pero somos novios. Bueno, no importa, como estoy enamorada, mira la clave, no sé qué. Bueno, o aclaro que en el matrimonio cristiano no hay claves, no hay nada de eso. Amén. Amén, aleluya. Eso es por allá, los que no conocen del techo. Amén. Pero entonces empieza así. Y entonces ya cuando nos casamos, entonces resulta que ya el esposo coge el celular para él. Entonces no ven a ver yo quién lo llama. ¿Cierto? Al principio es muy lindo y uno cree que lo aman, ¿cierto? Porque todas las, digan amén, las hermanas que a las que las han celado y se sienten amadas. Yo me he sentido amada cuando me celan, porque digo, ay, soy importante, se está preocupando por mí. Pero esa pequeña zorra se puede volver en un problema, porque después empieza a incrementar los celos, empieza ya el tema de que son posesivos, controladores, y bueno, son zorras pequeñas, amén. Dice, tenemos dos opciones, ¿cierto? Detectarlas e ignorarlas o detectarlas y atraparlas para que no dañen nuestro dinero. Vamos ahora con la parte espiritual. ¿Qué pueden ser aquellas zorras? Y quiero que participen, uno, dos, no por dedocracia, sino por voluntad propia. No los quiero obligar, amén. ¿Cuál sería una pequeña zorra que pueda dañar nuestra relación con el Señor? La desobediencia. Amén, aleluya.
Amén, aleluya. Hermano Jason. Amén. Ok. Estos aspectos, estas zorrillas, problemas pequeños que nombra los hermanos y nuestro amado pastor, son cosas que los hermanos no ven. Nosotros no vemos. O sea, yo no estoy viendo si la hermana Suri está siendo desobediente. Amén. Yo no estoy viendo si el pastor se va a ir a su casa. Amén. Porque es muy íntimo de su hogar. Yo no estoy viendo que estoy siendo vanagloriosa o tengo altivez espiritual o soberbia espiritual, porque eso es algo muy interno, amén. Pero son cosas que me impiden tener esa comunión con el Señor y me impiden tener esa unción del Espíritu Santo, esa libertad, amén. Por ejemplo, zorras pequeñas en la congregación. Ay, a la hermana Catherine le falta Cristo. Entonces yo estoy diciendo, a la hermana Catherine le falta Cristo, no, aunque no lo estoy diciendo, yo me estoy creyendo superior. Amén. O, ay, la hermana Nidia, a la hermana Nidia le falta Cristo, terrible, ella llega tarde, ella no sé qué, ella, ¿cierto? El juzgar, el murmurar. Muchas veces no decimos, no comentamos perdón, con el compañero, no, con el hermano del lado o con esa hermana íntima, no comentamos, pero dentro de nuestro corazón sí. Y eso son pequeñas zorras que nos van impidiendo la unción y la intimidad con el Señor. Amén. Recordemos lo que dice en Mateo 7:17. Lo buscamos y me confirman con un amén. Y no dejemos de alabar el nombre del Señor. Amén. Amén, aleluya. Mateo 7:17. Así, todo buen árbol que da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. Amén. El enemigo odia un hijo de Dios que esté dando buenos frutos. Por eso manda a sus zorras a rodear el viñedo. Amén. Él quiere robarse nuestro fruto, él quiere dañar nuestra raíz para que no demos ese fruto que al Señor le agrada. Amén. Aleluya, gloria a Dios. ¿Cómo podemos matar, hermanos, estas pequeñas zorras? Primero, siendo muy sinceros con el Señor. A veces creemos, tenemos un orgullo delante del Señor, que yo creo que si el Señor nos mira, Él se ríe y dice, no, por eso. La pobrecita Marcela ahí teniendo orgullo conmigo, o sea, cuando yo soy el que la creó, escondiendo ese genio que la domina, amén. Entonces lo primero que tenemos que hacer es abrir nuestro corazón, pedirle al Señor que examine nuestro corazón, nuestros pensamientos, amén. Ser muy sinceros, hermanos, a veces no sabemos cómo orar, a veces nos llenamos de palabrerías, de una oratoria, mejor dicho, súper estructurada, y entonces nuestra oración dice uno que porque por la cantidad de palabras y por la fluidez decimos, no, esto llega allá al cielo, y los ángeles se sorprenden de la oratoria, dicen, no, estos son estas comunicadoras sociales, esta redacta, mejor dicho, y no, hermanos, no es así, y esto lo he aprendido en mis tropiezos, en mis días en los que no sé cómo actuar, porque hermanos, ¿quién cree que, que estar en ese nacimiento constante cuesta? O sea, recibimos a Cristo, amén. Cuando nos sumergimos en las aguas, allá quedó el pecado, allá quedó la antigua Marcela, y salimos con Cristo, amén. Pero ¿cuánto nos cuesta llevar esa cruz? ¿Cuánto nos cuesta matar a esa vieja Marcela, esa vieja Jacqueline, esa vieja Blanquita? ¿Cuánto nos cuesta? Todos los días, hermanos, todos los días nos cuesta, todos los días es una lucha con nuestra carne. Somos, no sé, yo a veces le digo, Señor, o sea, no entiendo a veces cómo podemos sobrevivir o cómo el Señor Jesucristo, obviamente Señor y Rey de Reyes, fue el único que pudo contra su carne, pero nosotros vivimos todos los días con el enemigo ahí detrás. Es como es la sombra refleja nuestra carne, nuestro cuero, nuestros huesos, y todos los días es una lucha constante, hermanos, y por eso es importante caer todos los días a los pies de Cristo, porque por esa misma carne vienen las zorras, amén, que quieren dañar, ¿qué?
nuestro bien. Les voy a contar una parábola que me encontré, eh, porque quiero que mientras la escuchen ustedes vayan analizando, porque en Cantar de los Cantares, así como habla de un esposo y una esposa y un esposo, también habla del Señor con nosotros que somos su esposa, su iglesia. Amén. Entonces, voy a leérselas y quiero que ustedes vayan analizando cómo, cómo puede aplicarse esta parábola a sus vidas en nuestra área espiritual. Amén. Un día se encontraba el esposo y la esposa recién casadas con toda la ilusión del mundo en su viñedo, es decir, en su hogar. Esto me parece cuando tenemos nuestro primer amor con el Señor. Amén. Cuando tenemos nuestro primer encuentro, cuando estamos enamorados, cuando no queremos salir del templo, cuando queremos vernos todas las prédicas, estudiar toda la Biblia, no nos alcanza el día, llegamos tarde al trabajo porque el devocional se nos alarga 2 horas y entonces, Dios mío, ¿yo por qué tengo que ir a trabajar, Señor? Quiero estudiar tu palabra. Amén. Ese viñedo en nuestro matrimonio, perdón, ese viñedo es nuestro hogar, nuestro matrimonio, pero también el primer amor con el Señor, esa intimidad que tenemos con Él. Y estaban disfrutando el uno del otro, platicando, compartiendo alimentos juntos y amándose mucho. Su vida parecía hermosa con con el tiempo para absolutamente todo. Tenían tiempo de hablar del trabajo, tenían tiempo de organizar las cuentas, de pagar los servicios juntos, de ir a juntos, de subir, de bajar, y así con el Señor. Teníamos tiempo para venir a la iglesia, teníamos tiempo para ayunar, teníamos tiempo para consagrarnos en la casa, teníamos tiempo para madrugar. Amén. Entonces, tenían tiempo para todo, para comer juntos, para platicar sobre los planes futuros, hasta para mirarse a los ojos. Y así transcurría todo. Cuando entró una pequeña zorra, a la que le vamos a llamar la fatiga. Los felices esposos no se dieron cuenta porque cada uno tomó un trabajo y tenía suficientes actividades durante el día. Y no les quedaba tiempo para pararse a pensar en nada más que no fueran sus responsabilidades. Amén. ¿Cuántos de nosotros estamos fatigados? Amén. Fatigados del trabajo, fatigados de la responsabilidad, fatigados de criar un bebé de 3 meses, que está en una crisis de crecimiento, que llora todo el tiempo, que no quiere tetero, que quiere seno, y estas cosas que vienen a robarnos el tiempo. ¿Cuántos de nosotros estamos fatigados? Amén. Que porque tenemos que cocinar, que porque tenemos que madrugar, que porque nos, mejor dicho, nos doblaron el turno en el trabajo, o porque simplemente nos falta plata y entonces tengo 2 trabajos, 3 trabajos. ¿Listo? Llega la fatiga. ¿Y qué pasa? Se corre el tiempo, se desplaza el tiempo y se desplaza el lugar, el primer lugar que debe tener el Señor. Los felices esposos no se dieron cuenta, bueno, está ya, perdón, porque cada uno tomó su trabajo y tenía suficientes actividades durante el día y no les quedaba tiempo para pararse a pensar en nada más que no fueran sus responsabilidades. La fatiga se instaló cómodamente y empezó a comer del fruto que encontraba. Cuando ellos se iban a dormir, la pareja de esposos se fue comiendo ese fruto, porque ya estaban cansados, entonces ya no había fruto. Amén. Entonces la fatiga se le empezó a comer. Ella sigilosamente se comía el fruto que se encontraba en el cuarto, en la cocina, y recorría todo sigilosamente y se comía el fruto que encontraba. En este caso, como se llama la fatiga, los llevó a perder su intimidad en todo el sentido de la palabra. Amén. ¿Y cuánto sabemos que esa fatiga muchas veces nos ha llevado a perder la intimidad con el Señor? Amén. A ir disminuyendo el tiempo que pasamos delante del Señor. Amén. Algunas zorras pequeñas que entran dentro de un matrimonio es la culpa, la desconfianza, los celos, el egoísmo, el orgullo, la falta de perdón, las discusiones, los problemas económicos, porque son cosas que no se presentan a diario, pero cuando se presentan empiezan a ser mella, ¿cierto? Empiezan a comerse ese fruto y resulta que a mediano plazo nos damos cuenta que si hubiéramos atacado esas pequeñas zorras desde la raíz, tal vez el matrimonio no estuviera en crisis. Amén. Aleluya.
En las familias, en las iglesias, siempre atacan las pequeñas zorras cuando están en cosecha. Atacan viñas que dan fruto, ¿cierto? En Gálatas 5:22, vamos a Gálatas por favor, decimos gloria a Dios, aleluya. Su palabra siempre nos insta a reflexionar y hacernos una introspección. Amén. Gálatas 5:22, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra estas tales cosas no hay ley. Cuando el diablo ve esto en una persona o un ministerio, no les gusta. O sea, no le gusta. Y entonces se encarga de estropearlo. Amén. Mandando todas esas cosas que están pecados, pecadillos escondidos, que tal vez en nuestra conciencia no, no caben, o a veces digo, no me siento mal por esto, y simplemente no pido perdón, sino que empiezan a destruir nuestra viña, amados hermanos. Las zorras pequeñas son un asunto muy serio. ¿Cuál es la zorra que le está haciendo daño a tu viña? Declárale la guerra, no la alimentes ni la acaricies, mátalas de hambre. Amén. ¿Cómo? En ayuno. Amén. Vamos a matar esas pequeñas zorras en ayuno. Si nosotros no quebrantamos la carne nos va a dominar, hermanos. Y hay cosas que están dentro de nuestro corazón muy difíciles de quitar porque son cosas, son residuos que vienen y quedan de de ese antiguo hombre, de ese pasado hombre, y llegan aquí a emerger de vez en cuando, amén. Entonces tenemos que matarlas de hambre. El ayuno siempre es una excelente arma que se puede usar contra las zorras pequeñas. Alimentemos el espíritu, neguémonos a la carne, hermanos, confesemos nuestro pecado y usemos la espada para degollar a las zorras pequeñas. Amén. Debemos enojarnos contra el diablo, no contra nuestra viña. Amén. Contra el diablo que es el que manda a las zorras a destruir. A los agricultores les cuesta tanto construir la viña, ¿cierto? Sembrar la viña, esperar la cosecha. ¿A quién, hermanos de ustedes, no les ha costado su matrimonio? ¿A quién, hermanos, a quién de mis hermanos no les ha costado construir su relación personal con el Señor? Que todos sabemos que esto es una carrera de constancia, de que no nos podemos dormir, que no podemos pasar una semana sin tener esa comunión con el Señor, porque hermanos, nos enfriamos y la carne empieza a crecer. A mí se me nota, hermanos, cuando dejo mi intimidad con el Señor. A mí no, se me nota. Amén, amén, amén. Se me nota. ¿Por qué? Porque empieza a salir esa Marcela mal geniada, ¿sí? Porque yo en mi antigua manera de vivir era muy mal geniada, malacarosa y empieza a... Entonces, ¿yo qué hago? Me falta Cristo. Siempre le digo a mi cuñada que vivimos ahí casi juntas, me falta Cristo, me falta Cristo, me voy a ayunar, me voy para la iglesia, no puedo ir a oración porque el niño, me voy, me llevan la moto, pero tengo que obligar a mi carne, porque es que mi carne nunca me dice, vamos Marcela a la iglesia, no me dice, le declaro la guerra a mi carne y me arrodillo y así no me fluya la oración, lloro, en la palabra dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros ante el Padre con palabras indecibles, amén. Y así nos toca a nosotros obligarnos, ser muy conscientes de que tenemos una guerra espiritual constante, de que tenemos al león rugiente buscando a quien devorar, hermanos, y si nosotros nos descuidamos y no nos damos cuenta de esas pequeñas zorras que se entran por por los huecos más pequeñitos, el enemigo que nos devora, amén. Y él siempre está acechándonos, siempre, 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 amén. Debemos ser cazadores incansables de las cosas que nos estorban para que brote para que brote el espíritu, el fruto, perdón, del Espíritu Santo en nosotros. Levantémosla, hermanos, levantémonos, casémoslas, hermanos, y restauremos nuestra viña, cuidemos nuestra viña, hermanos. Este es el pequeño mensaje
pero sustancioso del Señor para el día de hoy, hermanos. Qué bonito es que desechemos aquellas pequeñas zorras que nos hacen sentir un alivio cuando vemos a un hermano desviado, cuando vemos a un hermano que no asiste. He visto, he oído testimonios en algunas congregaciones, no sé si pasa acá y si el Señor lo trae es por algo, pero hay congregaciones en las que hay una altivez espiritual, amén, que llega el hermano nuevo y de pronto, no sé, tiene más fruto. El pastor la vez pasada hablaba que efectivamente nosotros vamos a obtener esa corona el fin de semana, que obtenemos esa corona, no es que la persona, que el hermano que obtenga esa corona, perdón, no es el que lleve 20 años, no es el que lleve 15 años, puede ser el que lleve 2 años, amén. El que va a adquirir esa corona es el hermano, el Hijo de Dios que da fruto, que se consagra, que se mantiene, que persevera, amén. Ese es el hermano que va a ir a adquirir. Todos vamos por esa corona, amén. Difícil, pero vamos perseverando con la ayuda del Señor. ¿Y cuántas veces no hay hermanos o hermanas que por su experiencia o porque llevan, no sé, más años en la congregación dicen, a este le falta, pero mire esto, uy, no, pero sí vio la actitud, pero es que siempre llega tarde, pero es que siempre hace esto, y para su corazón? Qué bonito, hermanos, que nos contristamos de verdad como el Espíritu Santo cuando vemos a un hermano, una hermana caer en pecado y que podamos ser esa persona que llore con ellos, se levante. Obviamente, la palabra dice que amonestemos en el amor, pero también nos invita a llorar, ¿cierto? A llorar con ese hermano que de pronto cayó en pecado y está desconsolado, destrozado. Qué bonito que nuestra congregación haya ese amor y que eliminemos esa zorra que nos lleva a la soberbia espiritual, a la división. Amén. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. ¿Cuántas veces nosotros hemos, nos hemos levantado también contra nuestros hijos, cierto? Porque también hay zorras pequeñas que llegan como mamás, que llegan como papás, que llegan como hermanos. La cantaleta, hermanos. La cantaleta, y la palabra dice que la mujer cantaletosa es como una gotera, ¿cierto? Entonces es fastidioso, es fastidioso. Y a veces caemos en eso, hermana, sobre todo las mujeres. Claro que hay hombres que también, amén, amén. Hay hombres que también. Llegó el recibo de la luz llegó caro. Miren, apáguenme todo. Mire, si ve usted por estar hasta las 10 de la noche en ese computador, mire que el bombillo, pero si es ahorrador de luz, no importa, ese bombillo cuesta, ese bombillo sube la luz, es cosas pequeñas, cotidianas que a veces no podemos controlar. En pandemia, hermanos, en pandemia, en hogares cristianos sobresalieron las zorras pequeñas, ¿sí? Porque fueron cosas que uno que teníamos, pero entonces uno se iba para el trabajo y allá en el trabajo no se le olvidaba la zorra y la empolataba y la abrazaba. Y ella se quedaba ahí haciendo nidito en silencio y sigilosamente. Amén. Y por esas zorras, ¿qué pasó, hermanos? Muchos hogares se rompieron, se separaron porque dijeron, yo no lo conozco, yo no la conozco. Amén. Y a otros nos tocó aprender a amarnos. Con la ayuda de Dios, por ejemplo, a mí, la pandemia para mí fue una bendición porque creo que fue cuando empecé una relación íntima con el Señor. Yo iba a otra congregación, pero yo me había enamorado de la iglesia, hermanos. Y yo conocía al Dios de la iglesia, al Dios que hablaba el pastor, pero yo no conocía a un Dios personal. Y en esa pandemia el Señor me quebrantó, gloria a Dios, por, por todos los hogares que, que, que superamos esa prueba, valga la redundancia, a prueba de fuego, porque realmente el enemigo se levantó a destruir y fuimos pocos los que por la misericordia del Señor estamos hoy por hoy. Amén. Entonces, esas pequeñas zorras también salen a reducir con nuestros hijos, como los decía, como con nuestra pareja, con nuestros hermanos, con nuestra mamá, con nuestros compañeros. Y yo, hermanos, yo imprimí, me, me tomé como el trabajo de imprimir unos trataditos. Yo sé que es pequeñito, pero yo sé que con gafas ustedes lo ven. Y habla sobre las zorras, porque quiero que realmente ustedes vayan a sus casas y mediten esta noche, Señor, ¿qué es eso que tengo escondido?
¿Qué es eso que me impide esa relación contigo? ¿Qué es eso, Señor, que está destruyendo mi relación con mi esposo, con mi esposa, Señor? ¿Qué es eso que yo digo y ni me doy cuenta? ¿Qué es eso que digo sin pensar y lastimo al otro? Cuando lastimamos a nuestra pareja, a nuestro cónyuge, a nuestra mamá, a nuestros hijos, a nuestros compañeros, a nuestro pastor, cuando lo lastimamos, eso es una zorra pequeña, hermanos, porque aunque decimos te perdono, pero vuelve a pasar, eso empieza a ser, desafortunadamente estamos en carne, en la carne, en el único momento que no vamos a tener que soportarnos a nuestro cónyuge, a nuestros hermanos, es cuando estemos en el cielo. Gloria a Dios porque tenemos esa esperanza. Amén. De que allá todos nos vamos a amar, de que allá no vamos a tener discordia con nuestra mamá, con nuestro papá, con nuestro hermano, que allá no vamos a tener iras de absolutamente nada, porque no vamos a tener hijos que sean desobedientes y que nos saquen el mal genio y que nos hagan salir de los cabales. Amén. Esa es la esperanza que tenemos nosotros, hermanos, que el Señor tiene un lugar donde no hay tristeza, donde no hay llanto, donde no hay enfermedad. Pero mientras tanto, hermanos, tenemos que luchar aquí en esta tierra con nuestra carne y con el enemigo que está acechando nuestros hogares, nuestra relación con el Señor, nuestra relación laboral, porque no es solo, obviamente, quiero que lo tomemos mucho como en nuestra relación personal, pero hay algo, hermanos, que también es muy sagrado para el Señor, que es la familia. Amén. Tenemos que levantarnos a clamar porque Él se ha levantado para destruir familias completas. Amén. Y qué lindo es poder orar en familia y poder ser sinceros y decir, mira, tenemos estas zorras. María José, tienes esta zorra. María José, tienes estas zorras. Eliam tiene esta zorra. Así, detectar estas cosas pequeñas, esos problemas pequeños que nos están trayendo división. Amén. Y sobre todo que nos están alejando del Señor. Entonces les decía que imprimí esto y aquí en la parte de atrás está pequeño, pero yo sé que lo van a ver. Acá hay unas pequeñas zorras que en un estudio encontré y dije, las voy a imprimir porque a veces necesitamos como que alguien sea claro con nosotros y nos diga, mire esto. Entonces usted va a llegar a la casa hoy antes de dormir, va a decir, bueno, va a leer pequeñas zorras con la pareja, en el trabajo, en las relaciones con mis compañeros, pequeñas zorras en la salud, pequeñas zorras en el área espiritual, pequeñas zorras en el área personal. Porque llegar tarde, hermanos, es una pequeña zorra. ¿Lo sabían? Amén. Amén, pero que se escucha, gloria a Dios, porque Él quiere que lleguemos acá, en la escuela dominical, que vengamos aquí y antes de que empiece el servicio, estemos de rodillas allá presentando y desgarrándonos las vestiduras para glorificarle y presentarnos ante Él como Él merece, con reverencia, no de afán, hermanos. Reconocemos que muchas veces nos levantamos tarde, no nos suena la alarma, estamos aburridos, cansados de madrugar de lunes a viernes por el trabajo, amén. Algunos hermanos trasnochan, como nosotros, trasnochamos porque no tenemos horario fijo de dormida con Elian, porque no, aquí otros hermanos también, amén, digan aleluya. Pero el Señor ve los esfuerzos, hermanos, y si tenemos que madrugar más para llegar acá a las 9, hagámoslo, hermanos. A veces vivimos lejos, pero mire, el Señor premia, Él es fiel con quien le es fiel, hermanos. Y el llegar tarde es una pequeña zorra. Igual, les voy a repartir, mi hija me va a hacer el favor de repartirles a cada uno un folletico para que ustedes se los lleven para la casa y, y puedan, pues, como tener ese recuerdo, sobre todo que lo tengan muy presente de las pequeñas zorras, porque es algo que en verdad afecta nuestra relación con el Señor. Amén. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Entonces vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Vamos a orar, hermanos, vamos a presentar eso que el Espíritu Santo ha hablado en nuestro corazón. Vamos a pedirle perdón, vamos a abrir nuestro corazón al Señor para que Él sea el que examine, el que nos redarguya y el que saque a flote todo pecado oculto. Amén. Padre celestial, amado Señor, gracias. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú a través de ella, Señor, nos redarguyes. Señor, tu palabra, Señor, la usas, Padre, para
educarnos, Señor, para transformarnos, Señor. Oh, amado Padre, gracias por esta palabra. Gracias por mostrarnos, Señor, porque esas pequeñas zorras, Señor, afectan nuestra relación, Señor. Llévate todo aquello, toda zorra pequeña, Señor, que quiera destruir mi relación contigo, Señor. Todo lo que me quiera robar el